Hola a todos y bienvenidos al anhelado regreso del podcast por su palabra. Bueno, la verdad no sé qué tan anhelado sea ni por cuántas personas, pero llevamos ya más de 2 años, un poco más de 2 años sin subir episodios. Y hubo quienes nos preguntaron de verdad cuándo lanzaríamos más. Y por otro lado también continuamos recibiendo algunos buenos comentarios acerca de esta iniciativa, así que el Señor nos impulsó a retomarla. Habiendo estado tanto tiempo ausentes, conviene que expliquemos nuevamente de qué se trata todo esto. Nosotros creemos que el cristianismo es la cima de la sabiduría, que nos ayuda a vivir correctamente en esta tierra, pero poniendo siempre los ojos en la vida eterna. Sin embargo, eso en ningún caso significa que las personas que viven bajo otras cosmovisiones, bajo otras creencias, sean gente ignorante, o que absolutamente todo lo que plantean sea una mentira. Ya en el siglo II después de Cristo, Justino Mártir, uno de los primeros padres de la Iglesia y también considerado uno de los grandes apologistas de la Iglesia, planteó algo fascinante. Él explicaba que cualquier destello de bondad, belleza y verdad alcanzado por los filósofos paganos o por cualquier otro ser humano, provenía de una semilla del logos, es decir, de una semilla de la razón, que es Jesucristo. Justino no tuvo miedo de usar el pensamiento griego para señalar a Jesús. Siglos más tarde, otros personajes como Tomás de Aquino harían algo similar, adoptando la filosofía de Aristóteles para estructurar la teología cristiana, bajo la premisa de que toda verdad, la diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo de Dios. Dicho esto, en este espacio creemos que estos ápices de bondad y verdad que a menudo encontramos en la ficción moderna y en la cultura popular provienen en última instancia de esa misma fuente que es Jesucristo. Los escritores de las historias que revisamos aquí no son cristianos, de hecho muchos de ellos probablemente siguen corrientes filosóficas o teológicas muy equivocadas, pero cuando un autor se siente a escribir una historia e integra elementos como el sacrificio, la justicia, el amor incondicional o la esperanza, es inevitable que refleje el diseño original de Dios en el corazón humano. Entonces el arte, de manera consciente o inconsciente, siempre termina testificando del Creador. Por eso hoy comenzamos abriendo la Biblia en Juan 1:5 y luego leeremos Juan 3:18 y 19. El primer pasaje dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Esto se refiere a Jesús. Y el segundo pasaje dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú viniste al mundo a rescatarnos e iluminarnos cuando nosotros estábamos perdidos en la oscuridad. Te pedimos que tú nos bendigas a través de este breve mensaje, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y nos des, como ya verán en el título, una luz de esperanza en medio de la desesperación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué historia vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de un anime cuyo manga terminó hace relativamente poco, y la serialización del anime también, y que a diferencia de otras series contemporáneas que lamentablemente cerraron de manera apresurada o decepcionante, esta obra es aclamada por tener un final verdaderamente cerrado, o sea, no cerrado porque abre el paso a otra serie, pero cierra bien su propio contexto, se nota que está planificado y es satisfactorio. Estamos hablando de Fire Force. Esta obra nos sumerge en un mundo distópico dominado por un terror constante a la muerte, la cual se puede presentar de muchas formas, hasta la forma más horrible imaginable por la sociedad que se nos presenta, y es la combustión humana espontánea. Es decir, sin previo aviso, cualquier ciudadano común podría encenderse en llamas, perdiendo su humanidad para convertirse en un infernal. Que es un infernal, es una criatura envuelta en el sufrimiento eterno que destruye todo a su paso hasta que alguien logra poner descanso a su alma. Para combatir este dolor, esta situación, existen las fuerzas especiales de bomberos. Entre ellos destaca nuestro protagonista, que es Shinra Kusakabe. Shinra es un joven profundamente marcado por la tragedia. Cuando era un niño él presenció un incendio, presenció la combustión espontánea de su madre, y en medio del caos también perdió a su hermano menor. Pero la tragedia no terminó ahí, sino que debido al trauma psicológico, debido al shock, Shinra desarrolló una condición nerviosa incontrolable. Cada vez que siente miedo, tensión o dolor, aparece una sonrisa forzada y rígida en su rostro. La sociedad, siendo muy superficial y siendo también muy cruel, interpretó esa sonrisa como
la mueca de un psicópata que no le importa el dolor de las personas, que no siente nada por su familia, sino que se burla de su muerte. Lo aislaron, lo señalaron y lo llamaron demonio. Sin embargo, Shinra jamás tuvo maldad en su corazón, muy por el contrario, y también guiado por el valor que le otorgaba su madre, su motor de vida siempre fue el anhelo de ser un héroe. A pesar del desprecio, a pesar del rechazo de las personas, él siempre se esforzó, y en ningún momento él pensó en ser un héroe para agradar a las personas, sino que él realmente lo que quería era salvar a la gente, salvar a las personas del mundo para que no sufrieran lo mismo que él sufrió. Y aquí se repite un patrón que ya hemos analizado en este podcast. El personaje principal, que es bueno, es etiquetado como un demonio por el mundo. Creen que él es el malo. ¿Y quiénes son los antagonistas en esta historia? Los malos aquí están representados por la religión oficial del imperio, que es la Iglesia del Santo Sol. Al ver esto, cualquiera podría apresurarse a decir: este es un anime anticristiano, ataca a la iglesia, habla mal de los pastores, etc. Pero si nos detenemos un momento y lo pensamos bien, nos damos cuenta de que el autor nos está retratando aquí de forma muy madura algo que no es la Iglesia de Cristo, sino lo que podemos conocer como una secta. Nos muestra cómo el mal es capaz de disfrazarse con rituales, con vestiduras de monjes y de monjas, con oraciones, cruces, etc., pero cuyo único fin es manipular y controlar a las masas para su propio beneficio o según sus propios ideales. A medida que avanza la trama vamos descubriendo las verdaderas intenciones de los altos mandos de este culto. Ellos definitivamente no adoran a Dios. Su doctrina secreta, por el contrario, es una filosofía basada en la desesperación absoluta. Su argumento es que la humanidad está demasiado cansada, está demasiado aterrada, sumida en el pecado y en el sufrimiento, y que por lo tanto el único verdadero deseo colectivo de la humanidad, su verdadero deseo inconsciente, es morirse. Por lo tanto, para esta secta la salvación no tiene que ver con vivir, sino que la humanidad se salvaría por medio de la destrucción total a través de un cataclismo de fuego. En resumen, predican en secreto que el suicidio colectivo es la única liberación real. ¿Y por qué nos interesa analizar esta situación de ficción el día de hoy? Porque tristemente vivimos en una cultura que piensa exactamente igual que la Iglesia del Santo Sol. Nos rodean corrientes filosóficas y culturales que nos susurran al oído que si la vida duele, que si te duele, te cuesta vivir, la solución más digna es dejar de vivir, morirse. Lo habíamos reflejado hace un tiempo en un caso muy hablado acerca de España, donde una joven que sufría un profundo dolor y una inestabilidad emocional, le fue concedido a través del sistema legal un decreto y se avaló que ella pudiera tener acceso a la eutanasia. Se presentó ante los medios masivos como si la muerte autoinfligida, como si el escoger morirse fuera la solución definitiva a un problema que en el fondo era un grito de auxilio que estaba buscando esa sanidad mental y espiritual, pero que nadie supo entregarle. Y no tenemos que irnos tan lejos en realidad como a otro continente para ver los estragos que genera esta mentira de que es mejor morir que vivir, porque hace poco tiempo también aquí mismo en Chile, en la ciudad de Calama, quedamos impactados fuertemente con un trágico incidente en un establecimiento educacional, donde un estudiante armado quita la vida de una inspectora de patio. Cuando se revelan los detalles de la investigación, se revela también el trasfondo, y es que el plan inicial de este joven era perpetrar una matanza masiva para luego acabar con su propia vida. ¿Cuál era su justificación? Él cargaba con una historia de vida muy triste, y desde su perspectiva distorsionada por el dolor, él creía que acabar con la vida de sus compañeros era una forma de evitarles el sufrimiento inevitable de la vida adulta. Entonces, miremos la gravedad del asunto. Es exactamente la misma lógica que aplica la Iglesia del Santo Sol, pero en la realidad. El enemigo ciega a un joven a través del dolor y lo convence de que la vida adulta es tan terrible que destruirla es un acto de compasión y no un acto de maldad. El nihilismo, esta idea de que nada tiene ningún sentido en absoluto, le susurra a este estudiante que no existir es mejor que luchar por tener una vida digna. Entonces, cuando la cultura de la muerte coloniza la mente de un joven, el dolor deja de buscar sanidad y empieza a buscar destrucción. Y nuestra cultura actual es bombardeada con la idea de que el ser humano es una plaga, que el sufrimiento no tiene propósito, y nos incita sutilmente a rendirnos apagando la luz. Sin embargo, la Biblia
se levanta con una verdad radicalmente opuesta. Dios es el autor de la vida, el dador de la esperanza, y por el contrario es el diablo, el enemigo de nuestras almas, quien viene desde las tinieblas a implantar en nosotros deseos de muerte y destrucción. Retomando Fire Force, llegando ya a lo que es el clímax de la historia, nos encontramos con un escenario que rompe un poco con el esquema convencional de los animes, porque nos encontramos con una batalla final donde no se resuelve con un intercambio de golpes ni demostrar quién tiene el poder destructivo más grande, sino que nos encontramos con una lucha ideológica. Es una guerra entre dos visiones del mundo: la desesperación absoluta contra la soberanía de la esperanza. Los antagonistas intentan quebrar el espíritu de Shinra, usando el peso de la mayoría, diciendo que toda la humanidad, que la humanidad entera ya se ha rendido, por lo tanto no tiene sentido pelear. Entonces todos anhelan el fin y hay que darle su deseo, hay que cumplirle, una suerte de democracia. Y aquí surge una de las respuestas que es icónica por parte del protagonista, que en un principio puede sonar graciosa o irreverente, quizás no muy pensada, pero que en realidad tiene mucha profundidad. Shinra los mira y les dice: ¿y a mí qué me importa que todos se quieran morir? La esperanza es mejor. A Shinra no le importa la opinión de la masa que está como desahuciada, sino que él tiene un propósito claro. Para él no es relevante si el mundo quiere o no quiere ser salvado en ese preciso momento, sino que lo relevante es que la vida es un regalo precioso que vale la pena defender, y él va a ser el héroe que se interponga entre la humanidad y su propia autodestrucción. Si tomamos la Biblia y volvemos al pasaje de Juan 3 que leíamos al comienzo, encontramos exactamente el mismo escenario. El texto dice que la luz llegó al mundo, pero la gente prefirió la oscuridad porque sus acciones eran malvadas. Estaban cegados por su propio pecado. Y para Dios esto jamás fue una sorpresa, Él ya lo sabía antes de enviar a su Hijo. Dios no envió a su Hijo a morir por el mundo creyendo que todos estaban anhelando su venida, sino que Él sabía que todos estaban cegados en sus pecados. Él sabía que iba a ir a su propio pueblo y que su propio pueblo lo iba a rechazar. Pero al igual que Shinra, a Dios no le importó el rechazo del mundo cegado por la desesperación. El Señor no esperó a que la humanidad se pusiera de acuerdo o tuviera ganas de ser rescatada, sino que Él miró nuestra condición, vio que estábamos perdidos en nuestras tinieblas y decidió que nuestra vida valía el sacrificio de su Hijo en la cruz. La soberanía de la gracia está por encima de la terquedad humana. Y es en este punto donde entendemos por qué el autor de Fire Force construye a Shinra de esta manera. Si vemos la serie ya en los últimos capítulos, nos damos cuenta que el protagonista no es solamente un héroe común, sino que está literalmente basado en lo que el autor presenta como el héroe nacido de una virgen que salvaría al mundo. Shinra es un personaje diseñado con claros paralelismos con Jesús para transmitir la idea de un salvador. Él también nació de una mujer virgen con el propósito de salvar, trayendo esperanza en lugar de desesperación, y al igual que Jesús es llamado un demonio, es como un siervo sufriente rechazado incluso por las autoridades religiosas. A pesar de todo, a pesar de su propio sufrimiento, él no se rinde, sino que aún persiste el deseo de salvar a los demás. Al final de la historia vemos que las acciones de Shinra salvan a la humanidad, les devuelven la vida y el deseo de vivir. Y es verdad que esto no elimina para siempre la capacidad del ser humano de volver a equivocarse o sentir miedo a lo mejor del futuro, sino que el problema sigue ahí. La grandeza de la obra no se elimina, esto no la disminuye. Del mismo modo, el sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección no eliminaron la presencia física del pecado en el planeta ni en el ADN humano de manera inmediata. Vivimos todavía en un mundo caído, todavía nos enfermamos, lloramos, todavía pecamos, pero la victoria de la cruz ya fue consumada. Cristo despojó a la muerte de su poder definitivo y nos otorgó el regalo de la vida eterna y la libertad espiritual, dándonos la capacidad, la posibilidad de decidir vivir en lugar de estar obligados a morir. Ya no estamos obligados a vivir bajo el imperio de la desesperación y del pecado, sino que tenemos la oportunidad de elegir la vida porque la luz brilló y las tinieblas no son capaces de apagarla. A lo mejor tú nos estás escuchando hoy y piensas, bueno, yo jamás he llegado al extremo de desear la muerte. Pero déjame hacerte una pregunta con mucha honestidad. ¿Has sentido alguna vez que ante el peso de tus problemas lo único que quieres hacer es dormir? ¿Has experimentado esas ganas de quedarte echado en la cama, de apagar el teléfono,
de no relacionarte con nadie, dejar de esforzarte porque sientes que nada de lo que hagas vale la pena. A menudo esa desesperación de la que nos habla el anime no entra en nuestra vida haciendo mucho ruido, sino que entra de manera muy silenciosa, disfrazada de cansancio, de aislamiento, de un desgano que hemos normalizado. Pero la verdad es que si no frenamos estos sentimientos, esa desconexión con la realidad va increciendo y alimenta una mentira en nuestra mente que nos susurra que desaparecer es la única solución a nuestros problemas. Pero hoy queremos recordarte que tú no estás solo, que no fuiste diseñado para vivir en las sombras de tu habitación o de tu corazón, sino que, al igual que Shinra se levantó para recordar que la esperanza es mejor, Jesús, el Señor Jesús, se levanta hoy en tu vida para decirte que tu existencia tiene un valor incalculable. Tu dolor es real y no lo vamos a negar, tú no tienes que negarlo tampoco, pero tienes que saber que ese no es tu destino final. Si sientes que el peso es demasiado grande y que estos pensamientos están ganando terreno en tu corazón y en tu mente, te animamos a no quedarte en silencio. Habla con un amigo, habla con tus padres, asiste a una iglesia y habla con un pastor. Busca ayuda profesional o recuerda que puedes también llamar de forma gratuita y confidencial a líneas de prevención del suicidio. En Chile, por ejemplo, está el asterisco 4141, donde te pueden ayudar. Y sabemos que Dios también usa estos brazos humanos para sostenernos. Querido oyente, no te rindas ante el fuego de la desesperación, sino que ríndete ante el fuego del Espíritu Santo, que purifica, restaura y por sobre todo da vida, no trae muerte. Vamos ahora en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado una esperanza, porque cuando todo está oscuro tú nos recuerdas que tú eres la luz. Te pedimos que seamos capaces de verte a ti, Señor, saber que tú eres más grande que el problema y depositar toda nuestra confianza solamente en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre serás bueno. Amén. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos vernos en la próxima vez, escucharnos. Así que nos estaremos encontrando en un próximo episodio, confiando en que caminamos seguros porque caminamos por su palabra. Que el Señor los bendiga.